Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma o el canal de YouTube. Esta es la primera sesión de nuestro curso de negocios de entretenimiento. Y bueno, además de tener la oportunidad de poder conocernos en esta sesión, estoy esperando que se conecten algunos más, otros más compañeros. Pues bueno, ya hemos llegado a la segunda semana de nuestro curso y pues si bien ya revisaron el fin de semana el video de encuadre, sobre todo la logística que tendremos alrededor de nuestro curso, pues hemos llegado también a vislumbrar lo que sería esta primera sesión de negocios de entretenimiento. Y el tema de hoy, pues, es un tanto una invitación a lo que serían las primeras unidades de nuestro curso. En este caso, el tema que, pues, más bien se trataría ahorita como a discusión sería, ver la cuestión del mercado y el entretenimiento en términos generales. Hemos de vislumbrar que, si bien estas categorías pueden tener varios aristas dentro de diversas teorías, enfoques, ya sean desde la economía, la comunicación o la administración, vamos a ver que la parte práctica de generar negocios, generar proyectos, a veces converge desde la parte creativa, pero también en el aterrizaje forzoso de desde cierto punto de vista, de cómo aterrizamos en cuentas, en números, lo que queremos trabajar, ya sea en cualquiera de nuestros proyectos. Pero para esto debemos de tener esta base una base contextual, a qué es lo que nos estamos enfrentando cuando hablamos de mercado y entretenimiento. Parece que estas 2 categorías, en cierto punto de la historia, se vislumbran, actualmente como una especie de sinergia. Vamos al cine y de repente no solamente es ver, una película que en la cual para producirla intervinieron muchas personas y que alrededor de todo esto, existe la publicidad, existe también en el cine, por ejemplo, el mercado de comida ahí mismo, pero para llegar al cine, pues, en algún momento tenemos que conectarnos a alguna plataforma sociodigital para ver los horarios, qué sé yo. Hay todo un trasfondo que está interconectado a través de la parte cultural. Entonces, en cierta manera, cuando hablamos de mercados, un punto de vista a veces muy cerrado, ¿no? Es, en cierta forma, también confundirlo con, algunos aspectos que tienen que ver con el target, ¿no? Nuestro mercado meta. Esos términos que a veces, pues, de algún modo, se parecen confusos, o a veces se toman de algún modo, como sinónimos, convergen en cierto punto de vista, pero tienen sus aristas, ¿no? O sea, una cosa es hablar del gran mercado en términos generales, de la parte del intercambio de mercancías, y otra cuestión es vislumbrar dentro de todos los consumidores algún objetivo meta de los cuales vemos mercado potencial alrededor de cómo podemos mandar cierto tipo de producto. En este caso, tendríamos que ver que la industria del entretenimiento tiene ciertos aristas definidos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues la cuestión que estaríamos vislumbrando es que la parte del mercado, en realidad, pues estamos vislumbrando que tiene ciertas aristas dentro de nuestro perfil que tenemos que ir viendo dentro de la parte este, de objetivo meta, ¿no? Cómo podemos ir vislumbrando toda esta cuestión en el caso del entretenimiento. Y bueno, les mando aquí bueno, veo que ya se están conectando. Digo, yo traté de comenzar a la hora.
pero veo que se están conectando más personas y les doy la más cordial bienvenida a los que van llegando. Pero bueno, para los que se van integrando, pues bueno, he estado comentando que bueno, a lo largo pues, de esta asignatura vamos a ir conociendo algunos temas, ¿no? Sobre el contexto general en lo que engloba la dimensión sobre el negocio del entretenimiento. Y en esta parte que estamos tocando, pues bueno, tiene que ver la parte del mercado, ¿no? El mercado también tiene otras aristas que ya como vimos toda esta dimensión, ¿no? Que se mezcla con el público meta, ¿no? Al cual va dirigido nuestro producto. Cuando se habla de probar de los mercados, también nos viene a la cabeza también toda esta cuestión de la parafernalia economicista, ¿no? En toda esta parte en donde se habla de la compra, la venta y las expectativas, ¿no? Obviamente la compra, pues, tiene que ver precisamente en todo este intercambio básico de mercancías, comprar y vender, ¿no? Todas estas teorías clásicas de la economía, de Adam Smith, de la ley de la oferta y la demanda, pero también se integra en los últimos, siglos, ¿no? Todo lo que se llama capital financiero, toda esta cuestión de que a lo largo de cualquier proceso de venta, siempre se vislumbran expectativas en nuestra compra y la venta, ¿no? La expectativa a veces tiene que ver con quién va a ser nuestro mercado meta, el que estamos señalando, y cuál va a ser nuestros alcances, ¿no? Aquí muchas veces se viene toda esta dimensión que se mezcla también con la cuestión administrativa, con los análisis FODA, con los análisis de la creación, ¿no? De un producto, de la marca, ¿no? La misión, la visión, etcétera. Pero al final todo esto va en generar una expectativa de mercado, ¿no? O sea, actualmente, pues bueno, se vislumbra mucho esta cuestión a veces en la bolsa, ¿no? De valores, cuando cierto tipo de producto, pues a veces funciona o no funciona. Entonces, desde este punto de vista, pues podemos vislumbrar que bueno, no solamente la compra y la venta es algo vislumbrado en la cuestión de hablar de mercado, ¿no? Hay otras dimensiones, ¿no? Que bueno, cuando estamos hablando de mercados, pues bueno, ya lo hemos referido aquí, la visión económica, ¿no? La visión económica, todas estas teorías que vienen desde ciertos puntos de vista, incluso hasta, no solamente hablando desde ciertas eh, perspectivas clásicas o llámense ley de la oferta y la demanda, o incluso hasta el marxismo, y que ahorita hasta actualmente, pues bueno, hay muchos análisis de prospección, de derivadas, ¿no? De análisis muy matematicistas, ¿no? En la cuestión en dónde puede ir las tendencias del mercado, etcétera, pues bueno, hay una visión económica, ¿no? También hay una visión tecnológica que acompaña, ¿no? Alrededor de todo el proceso histórico, cultural, ¿no? Eh, de toda la era industrial, en donde pues de algún modo el ser humano está conectado precisamente con la manipulación de las mercancías, ¿no? Entonces, esta manipulación de las mercancías, en algún momento el ser humano cuando crea pues, cualquier objeto, pues obviamente determina una fuerza de trabajo específica. Para que esta fuerza de trabajo específica pues, se ponga en marcha, pues obviamente tiene que haber una demanda, pero en algún momento el ser humano pues, le interesa a lo mejor producir más con menos recursos, ¿no? Ahí vienen todas estas teorías económicas, ¿no? Donde cómo se pueden ahorrar insumos, las bases, y al final todo va en el derrotero industrial, ¿no? Toda esta era industrial a veces permite que una máquina pues genera cierto tipo de producto en menos tiempo. Actualmente, pues ahorita va a venir toda una boga con la inteligencia artificial, ¿no? Una bomba por ahí de que bueno, que tiene que ver también con las expectativas, ¿no? De ahorrar mucha fuerza laboral con simplemente la tecnología. Pero tiempo atrás, ¿no? En la era industrial, pues había gente que veía amenazadas, por ejemplo, su trabajo como artesano en toda la visión tecnológica, ¿no? Entonces, ahorrar tiempo, ahorrar insumos
o incluso la mano de obra, pues bueno, tiene que ver con todo este auge de los mercados. Eh, Otra perspectiva, pues bueno, es también la visión cultural y social. En este sentido, está inserto, ¿no? Pensar en que alrededor de nuestra vida está muy, muy, muy plagada de toda esta perspectiva de la cultura industrial, ¿no? Alrededor nuestro, o sea, cualquiera de nosotros actualmente, bueno, por ejemplo, esta semana que se habla del hot sale, ¿no? Se hacen a veces eventos, etcétera, ¿no? Para promover la venta. Pero alrededor de todo esto, por ejemplo, pensemos en contextos aislados, ¿no? Por ejemplo, no sé, la isla de Cuba, ¿no? Que de repente, pues, ha tratado de estar al margen, ¿no? De la vida, entre comillas, ¿no? Del libre mercado, y de alguna manera, pues, bueno, la mayor parte de gente, pues, trata de consumir lo local y de repente, pues, bueno, en todos estos años, 50 años, ¿no? Pues obviamente el mundo ha cambiado, etcétera. Hay tecnología nueva, hay automóviles, ¿no? En formas de vestir diferentes y de repente llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, en una comunidad como la de Cuba, donde les llama la atención a lo mejor un producto que no pueden obtener por el bloqueo, pero llama la atención que alrededor, para nosotros es muy fácil, ¿no? De repente ir a una tienda, y que, pues, comprar lo que está a nuestro alrededor. En todo esto, eh, ¿qué quiere decir? Que se generan, motivaciones, ¿no? A través del discurso del mercado, ¿no? Una tendencia, ¿no? Como el mercado el mundo de la moda, ¿no? Se generan, eh, productos, ¿no? Para que a lo mejor, bueno, ¿qué es lo que pasa? A veces cuando nos metemos a Internet, a Facebook, de repente dices, bueno, no sabía que existía algún peluche que hiciera algo en específico, y ya me llama la atención, me manda un vínculo en un network y, llego a la página de Amazon, de Walmart, y a lo mejor son cosas que a lo mejor no eran de primera necesidad, y de repente, por parte de la cultura, pues, que es parte de la era, de la industria cultural, que ahorita vamos a platicar un poco de eso, pues, termino comprando el producto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues, se vislumbra, toda esta perspectiva, del mercado, ¿no? Y por último, pues, bueno, hay una indicación que, pues, para que el mercado funcione, pues, bueno, debe de haber un permiso político, ¿no? Y político social, bueno, primero por la ciudadanía y luego por el eje del poder, ¿no? O sea, eso tiene que ver con, así como existe la era industrial, también existe una revolución de la modernidad. La revolución de los estados-naciones en la modernidad, pues bueno, permite el auge del liberalismo, ¿no? Todos estos conceptos de la democracia actual, etcétera, pues van en favor de una perspectiva humana dentro de nuestra naturaleza social y que, bueno, llámesele capitalismo, ¿no? Pues va muy anclado de todas estas transformaciones que se dieron desde el siglo, desde los últimos 3 siglos, ¿no? Que es un proceso de transformación, pero que también, o sea, abogar por cierta transformación, política y social para que esto se dé, ¿no? O sea, en cierta manera, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, existen modelos de una democracia participativa, ¿no? Con cierto índole, de, pues por ejemplo, de participación ciudadana, pues bueno, cuando sabemos que hay elecciones en Estados Unidos, sabemos que existen estados, ¿no? Que, por su sistema electoral, por ejemplo, hay estados que valen, los votos de ciertos estados valen más y otros menos, ¿no? Por esta condición de los colegios electorales, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues bueno, hay estados que producen más, ¿no? Y tienen ahí un sentido político, ¿no? Pero al final, en términos, sociopolíticos, pues bueno, para que el liberalismo, funcionara, ¿no? Debía haberse dado todos estos procesos de transformación con las revoluciones burguesas, ¿no? Desde Francia. Entonces, va muy anclado también con la parte de la historia, ¿no? Hablar también de esta parte de los mercados. Ahora bien, ya después de toda esta introducción que es a lo mejor muy economicista, ¿no? Cultural, ¿no? Muy básica, ¿no? Ya tampoco he profundizado mucho. Pues bueno,
vamos a pensar en que al final, cualquier objeto que vendamos o que esté alrededor, del producto de venta y intercambio, pues bueno, tiene un sentido cultural. O sea, porque es una creación humana, porque es parte de un contexto, porque aún si está industrializado, pues es parte de la evolución de una necesidad humana, ¿no? O sea, pensemos en, no sé, la telefonía celular, pues bueno, al final, dentro de una perspectiva comunicativa tecnológica, pues en algún momento el teléfono pues evolucionó de los teléfonos fijos, ¿no? Y que, pues bueno, los teléfonos fijos, pues bueno, vienen de una necesidad comunicacional, ¿no? Que antes se utilizaba la carta, etcétera. Pero al final viene todo un fundamento ahí de la comunicación, por ejemplo, en un teléfono celular, y que es parte humana, ¿no? O sea, parte de la cultura es la comunicación o viceversa. Y en ese sentido, cualquier objeto que veamos, pues bueno, tiene un uso y hay una costumbre alrededor de ello, ¿no? Aun cuando pensamos en cualquier producto que vayamos a la tiendita, va a haber una interpretación sociocultural. En esto, entonces vamos a ir llegando a, este, a toda esta parte de la industria y del capitalismo, ¿no? Y perdón que haga mucho énfasis en todos estos conceptos que son muy de historia, de una visión histórica industrial, pero al final pues tiene que ver con todo esto que les señalaba, ¿no? Cómo produzco algo con menos, ¿no? Y genero ganancias, ¿no? Al final me llama la atención que todo este tipo de procesos que van acompañados con la era industrial, pensando, por ejemplo, en la alimentación, porque de ahí va a salir una buena metáfora, por ejemplo, por la industria audiovisual. No sé si se han puesto a pensar en el sentido de que para producir, ¿no? Un dulce, ¿no? Un caramelo, pues existe la cuestión de cómo generar a través, bueno, por ejemplo, un caramelo pues es producto del azúcar, ¿no? Y el azúcar viene de la caña, ¿no? Y pues bueno, para industrializar la caña pues tuvo que haber todo un proceso, ¿no? Veo que siguen llegando aquí este, al aula, también, también para hacer un feedback, no, bueno, estoy checando si tienen acceso también al chat, si no, pues bueno, pueden escribir algo, no sé si pueden escribir algo en el chat, nada más para ver si hay feedback, que me escuchen, etcétera. Este, si no, nada más para ver si sí está aquí activado. Bueno, sí parece, bueno, sí, sí, bueno, sí. Bueno, creo que por ahí van llegando, pero bueno, perdón por la voz, ¿no? Bueno, pensando, ¿no? En la industria, por ejemplo, alimenticia, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? De los dulces, ¿no? El caramelo, ¿no? O sea, refleja mucho la evolución industrial, ¿no? O sea, la explotación de la caña de azúcar, etcétera, todo el proceso, y que en un pequeño elemento, ¿no? Pensemos en un terrón de azúcar, significa todo el proceso de, más bien, la sinergia de muchos procesos, ¿no? De mano de obra, de cómo se industrializa, ¿no? De cómo se transforma la melaza y cómo llegamos en una pequeña fracción de un elemento. En vez de comerme una caña, pues tengo algo muy pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando hablamos de la cuestión del entretenimiento, ¿no? Algo que le llamamos industria cultural. La industria cultural no es nada más que tomar, ¿no? De la parte de las costumbres, de toda la creación que tiene que ver con un objeto tal cual. Pensemos, por ejemplo, una pintura, ¿no? Una pintura requiere que un pintor pues se tarde un tiempo pintando, ¿no? Etcétera, y hace un objeto único. Y de repente, en un momento de la historia, bueno, si supongamos que ese pintor pinta un paisaje, y en otro momento de la industria o de la historia, ¿no? Surge la fotografía y alguien, pues logra tomar una impresión del mismo paisaje, ¿no? Y a lo mejor después, ¿no? Con la misma tecnología
tecnología, puede reproducir, ¿no? Con un mismo, con una misma impresión de esa fotografía, saca copias, ¿no? Y ahora bien, ¿no? Por ejemplo, podemos nosotros ir al Museo del Louvre y ver la Gioconda, ¿no? Y solamente es una experiencia que a lo mejor podrías vivir estando en el museo en cierta época. Pero ¿qué sucede? En algún momento alguien toma una fotografía, le toma una ampliación y ya puedes ver una representación de la Gioconda en tu cuarto, ¿no? La imprime. Entonces aquí hubo bueno, toda la escuela de Frankfurt, por ahí hubo un teórico que se llama Walter Benjamin, ¿no? En donde de repente se cuestiona toda esta parte, ¿no? De la industria, ¿no? De cómo puede ser que un objeto puede ser repetible, ¿no? De manera masiva. Entonces, cuando pensamos en la industria del entretenimiento, pensemos en una película, pues digamos que pasan dos elementos, ¿no? Primero, que nos pueden contar una historia, ¿no? Voy al cine, voy a ver una película, y en un momento de la historia, pues bueno, yo ya no tenía que tener, por ejemplo, unos actores en vivo, como podría ser una obra de teatro, o podía contar la misma historia que un cómic o una historieta, y lo podía sintetizar en 2 horas. Es más, ¿no? O sea, en vez de leer un libro, ¿no? Hay mucha gente que prefiere ver la película y hacer su resumen del libro basándose en una película, ¿no? Pensando un poco de las personas que van los chicos que van en la secundaria, ¿no? Digo, pues mejor no leo el libro y veo la película o veo la serie, etcétera, ¿no? Así me ahorra el trabajo de leer, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Y cuando, bueno, luego estás en el camp, dicen, bueno, entienden la generalidad de la historia, ¿no? Pero a lo mejor hay algo muy específico que se pierde en el libro, ¿no? Es que es lo que pasa, bueno, yo trato de sintetizar la historia de un libro en una película, en 2 horas, ¿no? Y hay muchas cosas que se pierden por ahí. Entonces viene todo este proceso como de depuración capitalista, pensemos otra vez en esta metáfora del azúcar. O sea, todo este proceso como de sintetizar la caña, o sea, obviamente le quito el gabazo, ¿no? Cosas que a lo mejor me pueden servir para la digestión, la fibra, etcétera. Y pues nada más me quedo con la melaza y el azúcar, ¿no? O por ejemplo, algo que es, digamos que es un fenómeno muy común en el día cotidiano, ¿no? Mucha gente en vez de comerse una naranja, pues compra en la calle un jugo de naranja y ya piensa que pues, tiene todos los nutrientes, cuando en realidad se está tomando casi pura glucosa. Entonces, algo pasa con el cine, ¿no? Que de repente tú vas con una expectativa y cor- en breve periodo de tiempo, pues terminas viendo una cápsula que pues, a lo mejor puedes quedar indigestado, ¿no? Y dices, vi demasiado en 2 horas, ¿no? Pensamos en una película, por ejemplo, de las de Rápido y Furioso, dices, ay, pasan volando los autos, así como. Algo que tiene el cine, ¿no? En sus metáforas, por ejemplo, es que alguien sueña por nosotros, ¿no? Hay muchas metáforas del cine como el sueño, ¿no? Por ahí Christian Metz, ¿no? Por ejemplo, incluso El perro andaluz, ¿no? De Buñuel, ¿no? Ahí se pensaba mucho que el cine es sueño, ¿no? Y en algún momento Alfred Hitchcock hablaba un poco de que el cine del futuro tenía que ser como alguien nos tenía que hipnotizar, pero es pensar que, pues bueno, en vez de hacerlo yo, alguien piensa por mí, ¿no? Entonces me ahorra el trabajo, entonces de imaginar y ya veo una película, ¿no? Y otra cosa que pasa por la industria cultural, que pues bueno, una película, pues bueno, a veces se hacía como artesanía en la época de los Lumière, quedaba un filme, se proyectaba, etcétera, ¿no? Pero de repente pasan los años, llega la época de Méliès, etcétera, y de repente, pues bueno, ya incluso con los Lumière, bueno, se comienzan a hacer copias, ¿no? De las vistas que se logran hacer. Y entonces se hace copia del filme y se proyecta en tal lugar y en otro tal lugar, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa actualmente? Quieres ver una película, entonces tienes muchas opciones de sala, ¿no? Entonces, el objeto único de una película en sí, está reproducido masivamente, ¿no? Entonces, está esta característica del capitalismo, ¿no? Donde se puede reproducir un mismo objeto en serie y con los mínimos recursos. Entonces, en ese sentido, cuando ya llegamos a nuestra época actual,
pues obviamente nos confrontamos a lo que es un vaivén de imágenes, de discursos visuales, de audiovisuales en general, ¿no? O sea, tenemos una gran competencia. Por ejemplo, cualquiera que ahorita quiera ser youtuber, streamer, pues obviamente va a tener una competencia muy grande, ¿no? Hay tantos streamers, etcétera, que su producto debe ser diferente a los demás. Entonces, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa con los streamers, no? De que le cambias de canal de YouTube, o sea, y a lo mejor tienen el mismo estilo, estilo parecido, etcétera, en lo general, ¿no? Pensando, por ejemplo, ¿no? Un youtuber que habla de resumen de películas, pues luego aparece otro que no es que lo copie, pero pues tienen como la misma fórmula, ¿no? Y entonces ahí ya se confronta una especie de mercado, ¿no? Como una competencia. Entonces, digo, todo esto no es novedoso porque tiene que ver toda esta dimensión de la evolución mediática, ¿no? En donde pues ahora prendemos la computadora, el ordenador, nuestro iPad, etcétera, y se sintetizan muchos procesos que anteriormente eran muy complicados, ¿no? Por ejemplo, pues transmitir, digo, ahorita pues con la tecnología podemos tener esta videoasesoría, cuando pues hace algunos años pues era impensable, a lo mejor solamente los supersónicos imaginaban algo parecido, ¿no? Y aún así pensaron en una pantallota ahí como de bulbos, ¿no? Grandotes, ¿no? Pero la evolución mediática, pues bueno, sintetiza, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, pues bueno, va sintetizando esta clase de procesos, ¿no? Y alrededor de esto, pues bueno, también cuando llegamos, ¿no? A esta dimensión con la que arrancamos parte de la presentación, cuando hablamos del mercado como público, pues obviamente ya comenzamos a centrar estos términos, ¿no? Del marketing, ¿no? Que tiene que ver con las 4 P's, ¿no? El producto, precio, la promoción, la plaza, ¿no? Para entender un público determinado, en el cual pues ya tengo claramente mi mercancía audiovisual, que yo ya tengo manufacturada, que sinteticé procesos, que va en un elemento muy pequeño, pero pues obviamente ese producto ya va enfocado a un mercado medio, ¿no? Por ejemplo, actualmente, de repente entramos en una época de audiovisuales que se hacen como conveniencia de ciertos mercados net. Pensemos en las películas últimas de Marvel, en donde ya de repente está este término que es muy chistoso, el del fan service, y que de repente pues hay películas que a veces son como, dices, sí, te voy a hacer la película exacta que tú quieres, ¿no? O por ejemplo, ¿no? La película de Mario Bros, ¿no? Es un caso muy, muy interesante, en donde pues obviamente está apelando a toda una nostalgia, a una generación, pero que se ha ido integrando paulatinamente con la generación, o sea, 80s, 90s, 2000, 2010, ¿no? Las nuevas generaciones se adaptan. Y la película a veces podríamos decir en términos de la narrativa o de la película, pues a veces es una película muy sencilla, ¿no? Tiene una estructura narrativa pues sí, que se puede analizar desde una estructura básica del cuento, pero hay veces que hay referentes que solamente entienden ciertas personas. Entonces ahí pierde mucho público en general, que entonces ahí va muy específico el target. Otro tipo de películas, ¿no? Por ejemplo, no, bueno, las últimas películas de Star Wars, pues ya tienen un público un poco ambiguo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay cosas que luego no justifican en la trama, ¿no? Y dices, bueno, es que tuviste que haber leído tal cómic, leído tal obra y para entenderla, y entonces, pues bueno, entonces funcionan a veces como una mala película, aunque tengan mucho el contexto de cierto público meta, ¿no? Entonces, ahí es donde actualmente pues ya se vislumbra eso, ¿no? Entonces, hay veces que, pues sí, se hace fan service en ese sentido, aunque está muy delimitado el público, ¿no? De hecho, ahí viene toda esta crítica que Martin Scorsese luego le hace a este tipo de películas, que se pierde, ¿no? De vista un poco esta inventiva, ¿no? Que antes tenía ver cine checoslovaco, cine italiano, cine, pues de todos los países, ¿no? En una cartelera normal de cualquier este, bueno, cualquier
cine actual, ¿no? Que tiene estas multisalas, etcétera, ¿no? Pero, y se, actualmente se pelea mucho esta parte del público meta, ¿no? Para irlo entendiendo, ¿no? Y en esa parte, pues bueno, hemos llegado como también a esta parte final, ¿no? Donde a través de toda esta parte de reflexiones del mercado, ¿no? Pues actualmente se vislumbra mucho entender el análisis, ¿no? Hacia cuál va derivado esta idea de mercado, porque si bien es cierto, ¿no? De que, pues bueno, siempre hay como un sesgo, ¿no? De entender cualquier análisis, por ejemplo, determinado, ¿no? A partir de estadísticas, de focus group, ¿no? De perfilamiento de público, etcétera, pues bueno, van a haber sesgos, ¿no? Y hay veces en que, pues a veces cuando generas un producto, pues quieres tirar a ganar, ¿no? Cualquiera de nosotros quisiera que su canal de YouTube creciera así fácilmente, lo monetizáramos y de ahí viviéramos, ¿no? Aquellos que lo logran, pues utilizan fórmulas, ¿no? Muy evidentes, ¿no? Y obviamente los streamers, pues funcionan de esta manera, ¿no? En detrimento de a lo mejor generar un producto nuevo que a lo mejor sea muy experimental. Pero bueno, en este sentido, si queremos, por ejemplo, datos, pues a veces recurrimos precisamente a los datos, obviamente, que tienen que ver de gabinete, ¿no? De archivo, etcétera. Actualmente, si queremos entender cómo se van viendo los mercados, podemos buscar los informes de la Asociación Mexicana de Internet o cualquier índice. O, bueno, actualmente, por ejemplo, si uno genera productos audiovisuales o productos en general para vender, pues a veces uno juega también con cómo están planteadas las plataformas sociodigitales, ¿no? A quién va dirigido nuestro público, etcétera, ya nos dan cierto tipo de estadísticas, pero ahí en ese sentido, pues estamos vislumbrando la posibilidad de cómo vamos perfilando un producto determinado que ya lo elaboramos y hacia cuáles son los alcances, ¿no? Nuestras perspectivas, ¿no? De alcance, también sobre cómo entender esta idea del mercado, ¿no? Y bueno, no sé, sé que creo que por lo que veo, pues bueno, también el horario esta ocasión pues, ha sido complicado, pero bueno, no sé si, bueno, entre los presentes tengan alguna duda, pregunta, comentario, ¿no? Sobre esta idea de lo que es el mercado, ¿no? En cierta medida, pero bueno, este, bueno, entonces, la relación que, bueno, en esta sesión pues hemos vislumbrado, pues ha sido, pues entender, ¿no? Que el mercado y el entretenimiento actualmente se vislumbran en una época muy tangible, como se le conoce al capitalismo, y que bueno, en ese sentido, pues se vislumbra un proceso, que hay que entender todo este proceso histórico en el cual llegamos, nos encontramos insertos, para poder comprender hasta dónde podemos llegar con estas dimensiones, ¿no? Eh, bueno, aquí pues comparto, ¿no? Las recomendaciones con las cuales podrían ir revisando de dónde viene todas las explicaciones que he dado, ¿no? Un texto que es La revolución del marketing del entretenimiento de Al Lieberman del 2006, el texto de Walter Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad, que es lo que les comentaba en algún momento. Obviamente esta misma tendencia de la escuela frankfurtiana, está Horkheimer y Adorno, la dialéctica de la ilustración, un poco para ir entendiendo toda esta parte de la industria cultural. Y bueno, si quieren conocer un poco más de la parte de la Asociación Mexicana de Internet, está ahí, pueden buscar www.asociaciondeinternet.mx para ir entendiendo pues todo esto. Por lo demás, pues bueno, les agradezco, bueno, no sé si hay alguna duda, comentario, pero pues bueno, de algún modo, pues bueno, nos encontramos, pues bueno, en esta parte, este, pues arrancando, ¿no? Este nuevo cuatrimestre, pero la idea es ir abonando, ¿no? Algún tópico que esto perfile, ¿no? Entender que la industria del entretenimiento es amplia, ¿no? También van a ir viendo ahí en los materiales que se encuentran por ahí, algunos aspectos, ¿no? De hacia dónde van, por ejemplo,
los productos sociodigitales, todavía la televisión, pues tiene un auge, ¿no? Pero alrededor de todo esto, pues bueno, entender toda esta logística de mercado, entretenimiento, como un producto tan específico como lo podría ser cualquier otro tipo de industria, ¿no? Entonces, sin más, pues les agradezco a los presentes, bueno, su participación. No sin antes, pues bueno, decirles que, bueno, estamos comenzando, ¿no? Acaban de entregar su foro, el primer foro, y pues bueno, vamos a ir avanzando posteriormente con esta cuestión de ver los entregables, los test, y pues bueno, cualquier duda, pues, bueno, estoy a sus órdenes. Les agradezco mucho su asistencia y pues bueno, nos estamos comunicando, ¿no? En cualquier momento para seguir con este curso, ¿no? Por lo demás, pues les agradezco, muchas gracias y pues bueno, esto fue la primera sesión de curso de negocios de entretenimiento. Muchas gracias, hasta luego y